Continuamos con la segunda ponencia, con el segundo trabajo de esta tarde. Vuelvo a recordar que el tribunal está formado por la profesora Elena Rodríguez, la profesora Ana Beatriz López y el que os habla, Joaquín Gómez Bastida, que será el presidente. En este caso vamos a escuchar el trabajo defendido por Lucía Pérez Buitrago y tutorizado por el profesor Pedro Peinado Rocamora. Las redes sociales son el medio por excelencia de comunicación en la actualidad. Pero, ¿las redes sociales son un espacio de libre expresión y de libertad de opiniones? Pues sí, lo son. ¿Pero a qué precio? Buenas tardes. Con la venia del tribunal me dispongo a presentar mi trabajo de investigación. Del bullying a los haters, neopandemia, odio detrás de la pantalla. Nada que decir, basta con leer. La libertad de expresión ha sido reconocida como un derecho fundamental en el desarrollo del ser humano como tal y en colectividad. Entre 1997 y 2002 surgen las primeras plataformas que facilitan la interacción online entre personas, convirtiéndose en 2021 el medio por excelencia de difusión, registrando más de 4.300 millones de usuarios, siendo este más del 55% de la población mundial, aunque estas presentan una gran dualidad. En tanto que aportan grandes beneficios para la sociedad, se han convertido en un ambiente tóxico en el que se genera un amplio potencial de difusión de discurso de odio. Según las evidencias científicas, las redes sociales y el acoso online conllevan un elevado daño psicológico, emocional y social para la víctima, llegando a mostrar daños como síntomas de ansiedad, trastornos del sueño, falta de concentración, pudiendo llegar a casos más graves como ideaciones suicidas o depresión. Por tanto, la problemática objeto de estudio de este trabajo de investigación es ¿cuál es el alcance del fenómeno hate? Y para su desarrollo se establecen los siguientes objetivos. El general, analizar el fenómeno hate en redes sociales, y los dos específicos, identificar conductas comunes de los haters y describir las consecuencias de los ataques a las víctimas. En el marco teórico está dividido en 4 bloques: el concepto de odio, el odio virtual, el odio de las redes, niveles de hate y haters definidos. ¿Qué provocan? Aunque el concepto de odio se ve unificado, este se ve explicado por 3 diferentes sentimientos. El primero, la animadversión que se le tiene a alguien a quien se ha estado muy unido. El segundo, la rabia puntual, fruto de un arrebato. Y el tercero, la abominación hacia ciertos grupos, que tiene un periodo indefinido y que explica la gran mayoría de los problemas sociales que tenemos en la actualidad, como por ejemplo el sexismo, la homofobia o el racismo. Las redes sociales nos han traído un nuevo fenómeno, el de los haters, usuarios que atacan a cualquier persona expuesta en las redes, agrupándose frecuentemente contra un mismo objetivo, pudiendo llegar a ser devastador. Este perfil de usuario ha encontrado en las redes sociales un canal adecuado para difundir mensajes que incitan a la violencia, y se ve impulsado por 2 factores. El efecto bola de nieve: unos haters siguen a otros que actúan con un mismo patrón, y el anonimato, la invisibilidad que proporcionan las redes sociales, impulsa dicho fenómeno. Para poder realizar este trabajo de investigación ha sido necesaria la clasificación de los mensajes de odio, ya que se considera que no todos estos mensajes son lanzados con la misma agresividad. Primero, el nivel más alto, más violento, se encuentran aquí aquellos comentarios que pretenden amedrentar, que intimidan, ¿no? Serían como las amenazas. En el nivel alto encontramos aquellos mensajes denigrantes, como los insultos. En el tercer nivel encontramos pues, comentarios que juzgan la moralidad o como pequeñas sugerencias camufladas que son negativos. Por ejemplo, se te va a pasar el arroz, o deberías de cuidarte más. Y luego el último nivel, que aunque no son de gran agresividad, se consideran lejos de ser empáticos.
El último bloque del marco teórico, los haters se definen como cínicos y hostiles, personas desconfiadas, dispuestas a la agresión, reafirmadas en que el único razonamiento correcto es el propio. Son numerosos los casos de personas públicas que reciben ataques continuos. Cristina Pedroche sube un vídeo bailando a las redes y tras recibir duras críticas declara: me pongo vaselina para que me resbale todo, deberíamos ser más empáticos. Otros muchos usuarios no han soportado estas críticas y han optado por cerrar sus cuentas, así como Maxine Huerta. Pero los usuarios públicos no son solo los únicos que reciben hate. El pasado 28 de diciembre, una joven en Jaén se suicidó por el infierno que ha vivido en las redes tras el acoso continuo. Una vez definidos los conceptos del marco teórico, pasamos a la metodología, en el que se presenta el enfoque, el alcance, el carácter y el método de toma de datos de este estudio. Además, esta investigación se divide en 4 fases. La fase inicial, el trabajo de campo, la fase analítica y la fase final. Pero no sería posible elaborar la investigación sin los instrumentos necesarios. Comenzamos con la entrevista experto, formada por 2 bloques distintos, la encuesta con 3 bloques diferentes, el grupo focal y el grupo focal con otros 3 bloques. El registro documental, que se dividió en 3 fases, un primer registro en el que se registraron 2.640 vídeos, el segundo en el que se analizaron 264.000 comentarios y el tercero de 310 noticias. Y luego un experimento social, que se divide en 6 fases. La fase inicial, la alumna investigadora pasaba por las clases para explicarle a los alumnos de unos cursos seleccionados pues el trabajo de investigación que ésta estaba realizando. En la segunda fase, el profesor, director de esta investigación, le lanzaba a la alumna comentarios negativos reprochándole su falta de competencia. En este tercer nivel, mientras que el profesor le mandaba esos comentarios negativos a la alumna y director recogían las reacciones de los alumnos ante estas duras críticas, como se puede ver. Se observan alarmados. En el cuarto nivel se les explica la naturaleza del experimento a los niños. En el quinto nivel se le pide opinión del mismo. Y en el sexto nivel se debate de la realidad del experimento, se debate la comparación, es decir, las diferencias y semejanzas que hay con la realidad que vivimos nosotros en redes sociales. Además, para la selección de los cursos en los que se iba a realizar el experimento social, se escogió a los de primero de la ESO porque se estimó que reunían las condiciones necesarias, pues estos disponen de gran espontaneidad, limpieza de pensamiento y pues sentido de la justicia. No obstante, los instrumentos presentados deben de ser válidos y confiables para medir las variables para las cuales han sido seleccionados. Estos instrumentos de recogida de datos son de carácter puramente cualitativo, por lo que solo son válidos para la población de estudio. Se trata de datos válidos y confiables, ya que toda la información obtenida ha sido contrastada y cruzada, comparándolos mediante el método de triangulación, asumiendo como válida aquella afirmación que se repitiesen al menos 3 instrumentos. Tras definir el proyecto, se obtienen los resultados. En la entrevista, como hemos visto, se dividen en 2 bloques, redes sociales y haters. Las redes sociales se asumen como herramientas de aprendizaje y desarrollo y que pueden también analizarse como una arma de doble filo en el que hay una exposición constante sin censura ni control de contenido inapropiado. Y los haters con un protocolo de actuación más o menos definido y que se mueven por el excesivo tiempo libre y por un patrón psicológico compuesto por inseguridades. El segundo instrumento es el registro documental. Como he dicho, se divide en 3 fases. La primera, de 2.640 vídeos, de los que se clasificó a la víctima de los vídeos por su género, el número de seguidores y la edad, que aunque no se sabe exactamente, concretamente la edad de las personas porque es muy difícil, pues más o menos se hizo una estimación de si eran mayor o menor, obteniendo que un 60% más eran víctimas con más de 10.000 seguidores, un 60% eran mujeres y el 70% eran personas adultas.
Se realizó la segunda fase en la que se analizaron 264.000 comentarios, en el que se obtuvo que uno de cada tres vídeos que nos encontramos en las redes sociales tiene hate. Y por último, la tercera fase del registro, en el que se elaboraron se registraron 310 noticias y se clasificaron por dos conceptos. El primero, la intensidad del hate, y por otro, el escenario físico virtual, siendo el virtual mucho mayor que el físico, siendo respectivamente un 82 y un 18%, y en el que se obtuvieron de nivel bajo 18%, del medio 32%, del alto 37% y de la violencia el 13%. He de aclarar que este registro se realizó durante 5 meses, en el que todos los días se analizaron 20 comentarios, y esos 20 comentarios, los que tenían contenido hate, se analizaron 100 comentarios de los vídeos. Respecto al instrumento 3, se realizó la encuesta y se observa un alto porcentaje en mujeres, pues la realizaron un 62% de ellas, con una edad elevada, de 12 a 18 años y también de 45, y en el que se asume que tienen conocimiento de las redes sociales, ya que casi el 90% de los participantes de esta entrevista usan las redes sociales a diario, y en la que se afirma un incremento de hate en los últimos años, la existencia de un perfil determinado y el fenómeno como motivador de algún cambio de hábito, y que puede presentar conductas suicidas o depresión. El cuarto instrumento, en el grupo focal, se responde como que el hate es acoso en redes sociales fruto de odio injustificado. 2 de la muestra aseguran que les gusta el hate, que les gusta sentirse envidiados, cosa que desmienten la mayoría de la muestra, pues asumen que el hate nunca puede ser bueno, y que un total de ellos asumen que es uno de los temas más polémicos y que más problemas causan en la actualidad. Por último, el experimento social, del que se obtiene en el primer curso, primero B, una intervención directa de los alumnos. En cuanto el director del trabajo comienza a lanzarle esos reproches a la alumna, uno de los niños salta a defenderla, y a partir de ahí se produce una reacción en cadena de todos los niños de la clase a defender a la alumna. Respecto a los otros 2 cursos, siguen un patrón muy similar, en el que no reaccionan de forma directa, pero sí de manera indirecta, pues la alumna le pregunta si estos comprendían la explicación tras los reproches del profesor, y ellos pues de forma exhaustiva y alarmado pues responden que sí, y ya a partir de ahí la defienden. Se obtienen unas observaciones generales además en los 3 cursos. Se les observa alarmados, como hemos visto en el vídeo, afirman que les da miedo ser tratados de la misma manera, y además quiero destacar una afirmación que ellos dan, y es: me ha dado mucha pena verle la cara. Si ustedes recuerdan, en el marco teórico, en el bloque 2, uno de los factores que favorecen el desarrollo de este fenómeno es el anonimato, es decir, el no tener a la persona delante, la frialdad que se genera al estar a través de un móvil y a través de una pantalla. Se obtienen así las conclusiones. Y se presenta así la tabla de triangulación metodológica, en la que se registran las conclusiones que en las siguientes diapositivas van a poder observar. Las redes sociales son el medio por excelencia de comunicación en la actualidad. La cuestión es, ¿las redes sociales son un espacio de libre expresión y de libertad de opiniones? Pues sí, lo son. ¿Pero a qué precio? Tras 5 meses, 517 días, 78 alumnos, 283 encuestados, 310 noticias, 2.640 vídeos y 264.000 comentarios, se obtiene que hay un perfil común del hater que ataca de forma anónima, sin un perfil público, que se mueven por la invisibilidad y por el odio, y que no atacan a un grupo definido de personas, que atacan por el mero hecho de atacar. Y hay un perfil común de la víctima. Encontramos a una mujer joven de más de 10.000 seguidores que puede presentar trastornos sociales, incluso depresión o ideaciones suicidas, y que la magnitud del problema es tal que 1 de cada 3 vídeos que encontramos en redes tienen contenido hate, y que tras el análisis de los 246.000 comentarios y su agrupación, siendo el 45% correspondientes a intensidad alta o violenta, se observa
unos inquietantes datos en cuanto a su repercusión social y psicológica, no solo por el alto porcentaje de contenido hate en nuestras redes sociales, sino a la alta presencia de su forma más grave. Las crisis sociales promueven la reflexión humana. Los valores y la falta de ellos aparecen en estos momentos de aislamiento, de desconexión y de deshumanización de las personas. Este aire de odio que respiramos no se previene ni se para con mascarillas. El estado de alarma no ha acabado. Pero esta vez, ¿cuál es la cura? Bienvenidos a la neopandemia. Me quedo en manos del tribunal. Muchas gracias por tu ponencia, Lucía. A continuación doy paso a tu tutor, Pedro Peinado Rocamora. Muchas gracias. Pues yo conozco a Lucía hace 5 años, desde segundo de la ESO. Y no deja de sorprenderme la admiración que tengo que ya tenía en segundo de la ESO hacia una alumna con 12 años por su compromiso, por su capacidad de trabajo, por su madurez personal y académica y ese compromiso social que siempre ha tenido en círculos de convivencia, siempre mediando entre compañeros, dando la cara, con una valentía difícil de conseguir a esa edad, lo refleja hoy en este trabajo de investigación. Es un trabajo de investigación sobre un tema social, sobre un tema que una vez más sale a dar la cara por los demás, como suele hacer ella, y donde sale a denunciar actos injustos, ¿no? Soy poco objetivo respecto a su trabajo por el cariño que nos une, aunque a veces ella es mi hater y lo acepto y lo admito, pero sé que en el fondo no es así. No, pon esa cara. Es una broma, abre comillas, ¿vale? Entonces, bueno, y respecto al contenido del trabajo me gustaría destacar no los 264.000 comentarios que ya hablan solos, sino la necesidad de detección, filtrado y clasificación de los 264.000 comentarios. Es el volumen de trabajo que yo en 10 años de investigación he visto. Y no solo por el número, sino por el acierto en esa clasificación. Y por último, y una reflexión que lanzo a la sociedad, 310 noticias acerca de haters, 310 noticias de escenarios tan relevantes para que salgan publicados. Entonces, bueno, como ella ha dicho muy bien, realmente otro de sus aciertos más en el trabajo es que estamos entre otra neopandemia. Mi cariño, admiración y mi enhorabuena, Lucía. Bueno, Lucía, quiero mostrar mi admiración de parte de todos los miembros del tribunal. Supongo que Elena y Ana Beatriz coinciden conmigo ante la cantidad del trabajo que has desarrollado, la cantidad de instrumentos que has utilizado y además cómo has ido hilvanando lo uno con lo otro hasta esa triangulación. Te felicito efusivamente y también quiero felicitar a tu tutor, Pedro Peinado. A continuación, pues los miembros del tribunal, si tenemos alguna duda o alguna pregunta, la realizamos y comienza en este caso la profesora Elena Rodríguez. Lucía, has realizado un estudio completísimo, muy exhaustivo y con una presentación clara y concisa. Gracias. Mi pregunta va dirigida más bien a tu propia experiencia como usuaria en redes sociales. Ha quedado claro que eres una persona comprometida, que quiere formar parte de ese cambio. ¿Cómo te lo planteas tú ahora, a raíz de tu trabajo? Vale, muchas gracias por tu pregunta. Pues es difícil porque este fenómeno es, como se dice, de masas, ¿no? Es un fenómeno que está en todas partes, en todo el mundo, y es muy difícil que pues, se pueda cambiar algo así tan grande. Al final, aportando nuestro granito de arena, todos podríamos como solucionar un poquito, aunque sea algo, sin pues, compartir posts que suben la gente a modo de burla y cosas así.
Es muy complicado, creo que está en la educación de todos, creo que esto es un problema que viene de atrás, que está en la educación de cada uno, cómo comportarse y que sin la ayuda de cada uno, un poquito de todo, no se podría solucionar. Muchas gracias. A continuación, la profesora Ana Beatriz López también quiere hacerte una pregunta. Hola, Lucía. A ver, yo te quiero hacer dos preguntas. Hablas de neopandemia. Yo me he trasladado al confinamiento cuando usamos muchísimo las redes sociales y yo recuerdo que se oía que íbamos a salir de ahí siendo mejores personas. Parece ser que no. No sé si tú has notado que haya aumentado el fenómeno hater tras el confinamiento. Y además me gustaría que me especificases, porque has hablado de redes sociales en general, a qué redes en concreta te refieres y si hay algunas en las que hay más haters que en otras. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Pues sí, hay en ciertas redes sociales que se ve mucho más el acoso, por ejemplo, Twitter, TikTok e Instagram son las que más normalizado está, sobre todo en TikTok y en Twitter. Es súper normal ver vídeos, o sea, ver comentarios e incluso vídeos de personas criticando a otras. Bueno, es una barbaridad. He analizado concretamente, los vídeos son de la red social de TikTok, el registro de 246.000 comentarios. Por eso mismo, porque es una de las redes sociales que más muestra cómo estamos hoy en día, cómo se está hoy en día en esta situación. Y la pandemia, yo creo que sí afecta un montón. El hecho de que pasásemos tantas horas conectados al móvil ha aumentado muchísimo. El dato de 2021, en 2020 se produjo la pandemia y en 2021 fue cuando se registró el dato de ese aumento tan grande de personas registradas en red. Pues al final la única manera en la que teníamos de comunicarnos era esa. Y mucha gente optó por este medio que al final pues ha salido por un sitio mucho más tóxico del que veníamos, así que... Gracias. Lucía, estaba analizando las diapositivas que aparecían en tu trabajo y el fenómeno hate está mucho más cerca de nosotros de lo que pensábamos, de lo que pensamos. Hablo con conocimiento de causa en este caso. Me sorprendía ver que efectivamente las personas más afectadas eran chicas y chicas jóvenes y esto viene a confirmar pues el haber sido testigo de una situación de este tipo. Entonces, sí me ha sorprendido muchísimo también cuando utilizas el término neopandemia como que el fenómeno hate me da la sensación de que con la afirmación neopandemia se está disparando. Entiendo que el fenómeno hate va creciendo cada vez más. Claro, por supuesto. Hace 2 años, con motivo de la pandemia, pues también hubo un crecimiento desaforado de noticias falsas, lo que en su momento aparecía como infodemia. Los medios de comunicación y muchos medios hablaban del término infodemia. El hate ¿tiene algo que ver con la difusión de noticias falsas o son cosas diferentes? Quizás no sea mucho, no vaya en los términos de tu trabajo, pero el hate se dedica a hacer comentarios denigrantes o además también difunde falsedades, etcétera, etcétera. Gracias por la pregunta. Yo creo que el hate ha estado siempre con todos nosotros. Lo que pasa es que, como he dicho, con la aparición de las redes sociales ha sido mucho más fácil expresar el odio, pero creo que realmente el hate pues, siempre está entre nosotros, siempre han habido críticas, siempre han habido pues, este tipo de hablar mal, el odio sin motivo, por envidia, pero que las redes sociales lo único que ha hecho es facilitarlo y explotar su difusión y normalizarlo sobre todo. Sobre todo normalizarlo porque pues, al fin y al cabo cuando hay tantas personas, viendo un vídeo y viendo la cantidad de comentarios malos que está recibiendo una persona y nadie es capaz de saltar a defender, no tiene sentido.
Así que, respondiendo a tu pregunta, no creo que tenga mucho que ver. Un perfil psicológico del hate, persona cobarde, persona con complejos, baja autoestima. Sí. ¿Sería un perfil que lo describiría así? Un patrón psicológico compuesto por inseguridades, por falta de atención. Ellos quieren llamar la atención, que les hagan la gracia, que les rían todo lo que ellos publican. Envidiosos quizá también, ¿verdad? Por la envidia. Bueno, pues no sé si quieres añadir más. Es el momento de este magnífico trabajo, si lo quieres completar, si quieres hacer algún tipo de aclaración. Quiero decir dos cosas. La primera es que ha habido un error en la presentación, es que pone aquí que el porcentaje mayor... Bueno, en una de las diapositivas pone que el porcentaje mayor es aquí. Es del mayor y el 30 el menor, pero no es así, está al revés. El menor es 30% y el mayor 30%. Y en segundo lugar quiero dar los agradecimientos. Quiero agradecerle al instituto y a todo el equipo que hace posible que este bachillerato pues, se pueda llevar a cabo. A mi tutor, por supuesto. Este trabajo es suyo también. Sin él no sé qué hubiese hecho, la verdad. Es el mejor. Él lo sabe y yo lo sé. Quiero darle las gracias a mi clase, por supuesto. Estamos siempre juntos, sois los mejores. Quiero darle las gracias a mis amigos y a mi familia, en especial a mis tías, a quien le dedico el trabajo. Y ya está. Ahora sí que sí. Y muchas gracias a ustedes también. A ti.